Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Electromagnetismo del grupo 201-424-147 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es mi documento de identidad que corrobora que soy la persona que va a hacer el video explicativo de la práctica 1, experimento 1, que dice: Experimento 1. Montaje de circuito serie paralelo y mixto, medición de corriente y diferencia de potencial, comprobación de las leyes de Kirchhoff en un circuito serie. Entonces acá tenemos el circuito serie y dice que para el circuito serie debemos realizar un montaje en serie asignando diferentes valores para las resistencias R1, R2 y R3. Asuma un valor para B que B es el voltaje y nos da un ejemplo de 12 voltios. Entonces tenemos acá en el punto 2 que dice que determine manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores para resistores. Entonces decimos que R1, R2 y R3, R1 es de 100 ohmios y su color es café, negro, café y tiene una tolerancia del 5%. La siguiente resistencia, la resistencia R2, es de 60 ohmios y es azul, negro, negro y tiene una tolerancia del 5%. Y la resistencia 3 es de 80 ohmios, gris, negro, negro, con una tolerancia del 5% de color dorado. Dice, calcular el valor del voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia, Entonces, realicé el montaje, lo hice directamente con el simulador PEP, que me parece que en este punto, pues por ser tan básico, pues muestra de una manera mucho más fácil los valores de la medición, tanto teórico-práctica por medio del simulador. Entonces se acerca un poco más a la realidad. Entonces dice que R1 es de 100 ohmios, R2 de 60, R3 de 80 ohmios y tenemos un voltaje en la resistencia 1 de 10 voltios, en la resistencia 2 de 6 voltios y en la resistencia 3 de 26 voltios. Entonces vamos directamente al circuito. Entonces dice que calcule el valor teórico del voltaje total del circuito. Para hallar el valor total del circuito utilizamos la ley de Ohm, donde voltaje es igual a corriente por resistencia y reemplazamos valores y tenemos que 0,1 amperios por 240 ohmios es igual a 24 voltios, que es lo que tenemos nosotros de entrada de nuestra resistencia. Y para hallar el voltaje total, primero tenemos que sumar la resistencia total o equivalente, donde R1 más R2 más R3 da la resistencia total, y después se multiplica por la corriente total, donde el voltaje es de 24 voltios. Entonces, al calcular el valor teórico de la corriente de cada resistencia, el valor teórico de la corriente se obtiene aplicando la ley de Ohm mediante la siguiente fórmula. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, reemplazamos valores, y corriente es igual a voltaje, que son el voltaje de la fuente, que son 24 voltios, sobre 240 ohmios. Eso nos da una corriente de 0,1 amperios. Entonces, al comparar los resultados teóricos con los resultados prácticos simulados, vemos que los voltajes hallados en el simulador respecto al cálculo manual de la resistencia R1, R2 y R y la R de la corriente total es la resistencia 1, tenemos un voltaje de 10 voltios, la resistencia en R2 tenemos un voltaje de 6 voltios y en la resistencia 3 tenemos un voltaje de 8 voltios. Viendo esto, tenemos un total de 24 voltios, que es el total del voltaje de la fuente. Acá me equivoqué, perdón, en la tabla
no era 6 sino era 8 voltios. Era 8 y 6 voltios, sí. 8 voltios los cambiamos de una vez. 8 voltios, eso hace parte también del proceso práctico. También hay errores de digitación. Entonces tenemos acá que la corriente total es de 0,10 amperios, que es más o menos lo mismo que nos dio con el cálculo teórico. Vemos que tenemos una corriente total, acá aplicando la ley de Ohm, que es de 0,1 amperios, pero acá nos muestra que es de 0,10. Asumo que ese 0 es de los amperios como tal, y nos muestra otro tipo de notación. La corriente total del circuito tomada de forma manual es de 0,01 amperios y la corriente tomada directamente del simulador nos arroja 0,10, teniendo una diferencia significativa según la notación que muestra la corriente simulada. Ahora en el circuito paralelo, antes de seguir con el circuito paralelo, vamos a hacer un tipo de diferenciación entre el circuito serie y el circuito paralelo. En el circuito en serie, las resistencias se suman, el voltaje es el mismo voltaje de la fuente y la corriente es la misma en todo el circuito. Acá en el circuito paralelo, las resistencias es el inverso de cada una de ellas. El voltaje de la fuente es el mismo y las corrientes se dividen en cada uno de los nodos. Entonces dice circuito paralelo. Dice realizar el montaje en paralelo con diferentes valores para las resistencias R1, R2 y R3. Asuma un valor para el voltaje de 12 voltios como ejemplo y determine manualmente los colores de las resistencias usando el código de colores para los resistores. Entonces acá tenemos una resistencia de 100 ohmios que nos muestra que es café negro café y una tolerancia al 5% con un color dorado. Tenemos una resistencia, esta resistencia es de 60 ohmios. Acá 60 ohmios. Es azul negro negro con una tolerancia del 5% de color dorado. Y tenemos una resistencia de 120 ohmios, marrón rojo marrón, tolerancia de 5%, dorado de 120 ohmios. Calcular el valor de la corriente utilizando el multímetro en cada resistencia, completar la tabla 2 de los valores en paralelo. Entonces, para hallar la corriente de cada resistencia, primero se usa la ley de Ohm y se divide el voltaje de la fuente entre cada resistencia por separado para hallar la corriente de cada resistencia. Entonces, decimos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, reemplazamos los valores y tenemos que 24 voltios sobre 100 ohmios nos da 0,24 amperios, que sería la corriente total. Y vemos que 24 voltios sobre 60 ohmios, perdón, no es la corriente total, es la corriente en ese punto de la resistencia. Que la corriente es igual a 24 voltios sobre 60 ohmios, 0,4 amperios, y 24 voltios sobre 120 ohmios es igual a 0,2 amperios. Tenemos la tabla de valores del circuito en paralelo, de que la resistencia en R1 de 100 ohmios, R2 de 60 y R3 de 80 es de 10 voltios, 6 voltios y 10 voltios nuevamente. Entonces vamos a entrar a corroborar. Creo que esta es exactamente igual. Vamos a ver los voltajes. Decimos que al calcular el valor teórico del voltaje total del circuito en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje de la fuente, que en este caso
son de 24 voltios, pero para este caso específico se puede hallar primero la resistencia total o equivalente y luego de tener el voltaje total y la resistencia total se puede hallar la corriente total del circuito, voltaje teórico de 23,99 voltios, aproximadamente a 24 voltios, como lo tenemos acá en nuestra gráfica. Y R1 y R2, para hallar la resistencia total, podemos sacar la fórmula de la resistencia equivalente sacando los inversos, o podemos hacer por malla, sacar R1 por R2 sobre R1 más R2, que en este punto sería 160 160, ¿sí? 100 más 60, pues sobre 160, sobre 100 por 60, que nos da 37.5 ohmios, que sería la resistencia R1 y R2. O sea, tomando las resistencias estas dos, nos queda una resistencia equivalente, y esta resistencia por esta resistencia, pues las tomamos de la misma forma como lo acabamos de hacer, pero de forma en paralelo. Acá lo tenemos. Ahora tomamos la siguiente resistencia y reducimos el circuito por mallas R1 y R2, que en este caso sería R3 de 120 voltios más R1, R2 de 37,5. Y acá tenemos R1,2,3, que sería esa resistencia, la resistencia equivalente, R1,2 por R3 sobre R1,2 más R3 es igual a 37.5 ohmios por 120, y 35.5 más 120 ohmios nos da 4500 sobre 157.5 ohmios, que eso nos da aproximadamente 0,028 miliohmios de la resistencia total. Ahora dejamos expresada la resistencia total en el circuito, donde vamos a hallar la corriente, y la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, que son 24 voltios sobre la resistencia total de 0,028 ohmios, y nos da una corriente de 857,14 amperios. Ahora, para corroborar el voltaje inicial de la fuente, lo podemos hallar mediante la ley de Ohm aplicando la siguiente fórmula. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Colocamos los 857,14 amperios por 0,028 ohmios, nos da 23,99 voltios, que vemos que el voltaje se aproxima. Con técnicas de redondeo lo llevamos directamente a 24 voltios. Y ahora calculamos el valor teórico de la corriente de cada resistencia y reemplazamos los valores. Entonces decimos que el voltaje, voltaje sobre la resistencia de 100 ohmios nos da 0,24 amperios, y 24 voltios sobre 60 ohmios nos da 0,4 amperios, y 24 sobre 120 nos da 0,2 amperios. Entonces, al comparar, vemos que la corriente en la resistencia 1 es de 0,24, la corriente en la resistencia R2 es de 0,4, que en este punto nos muestra 0,40, y la resistencia en la R3 es de 0,2, que es exactamente lo mismo que vemos en este punto, 0,2 amperios. Entonces, compañeros, este es el experimento número 1 de la práctica 1 del componente teórico práctico de electromagnetismo. Muchas gracias, mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez.